Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de hierro. De Cassandra Clare. Capítulo 9. Las cicatrices perennes. Pero nunca ninguno de ellos encontró a otro para liberar del dolor su corazón vacío. Se mantuvieron distantes, las cicatrices perennes. Como acantilados desgarrados en dos. Un triste mar fluye ahora entre ellos, mas ni el calor, ni el frío, ni el trueno podían del todo borrar, yo creo, las marcas de lo que antes había sido. Samuel Taylor Coleridge. Cristabel. Dime, James, pidió Elías con los ojos brillantes, ¿has oído hablar alguna vez del aterrador demonio Yanlu? Papá, por supuesto que ha oído hablar de Yanlu, quiso decir Cordelia, pero se mordió la lengua. Desde el momento en que habían llegado, había quedado claro que su madre había hecho un esfuerzo enorme para que la velada fuera especial. Había puesto su porcelana más bella, de París, y también la mantelería de damasco con delicados arreglos florales. Centros de mesa con flores caras de invernadero, jazmines y girasoles, decoraban la mesa, y la casa olía a especias y agua de rosas. Al principio fue un completo alivio. Cordelia había estado más preocupada por esta cena de lo que quería admitir. Haberles mentido a Will y a Tessa sobre su matrimonio había sido horrible, pero al menos, para ellos, esta relación había sido una completa sorpresa. Mentirle a su propia familia era diferente. Para Sona, y sin duda para Elías, su matrimonio había sido un sueño. No solo porque Cordelia se hubiera casado, sino porque, al hacerlo, se había emparentado con una familia influyente y poderosa, sin importar lo que Elías pudiera haber opinado de los Gerondale. Cordelia les había dado lo que siempre habían deseado, pero después de haber hecho sus votos ante el enclave y el ángel, la mentira parecía adquirir proporciones mucho mayores. Sus padres la conocían mejor que la mayoría de la gente, Cordelia había estado casi segura de que cuando James y ella entraran por la puerta, sus padres los mirarían y dirían, ya vemos. Es evidente que no os amáis y que esto no es más que algún tipo de matrimonio de conveniencia. Pero, en vez de eso, todos habían sido de lo más educado. Sona se había centrado en James, Alastair había mirado el techo pensativo y Elías había estado realmente encantador, divertido, generoso, hospitalario y lleno de batallitas que contar. James posó el tenedor con el que había cogido un poco de gourmet sapsi. Y asintió con interés. Un demonio muy famoso, dijo. Sé todo el mal que causó en el Instituto de Shanghái. No estoy muy segura de que este sea un tema apropiado para la cena, intervino Sona. Aunque estaba adorable en su vestido de terciopelo con encaje y marta sibelina, y un rosario negro, parecía cansada. Probablemente llevara desde el día anterior organizando la comida, asegurándose de que la cocinera tenía las recetas y sabía cómo prepararlo todo, desde el fesenjón, dulce con cordero y pasta de granada, hasta el calepacheu caliente. Elías, sin hacer caso a Sona, se inclinó hacia James, alzó las cejas y comenzó con voz truculenta. Es el demonio que mató a mi hermano Jonah y a su mujer, Wenyu, después de torturar a su hijo, mi sobrino Jem, delante de ellos. ¿Has oído la historia de cómo conseguí matar a Yanlu? James sonrió, si había algo de forzado en esa sonrisa, Cordelia estaba segura de que su padre no lo notaría. Lo único que sé es que lo hiciste. Pero nunca he oído la historia de primera mano. Me encantaría que me la contaras. Cordelia intercambió una mirada con Alastair, al otro lado de la mesa. El joven enarcó una ceja como diciendo, bueno. Ella se limitó a encogerse de hombros.
La chica tampoco sabía muy bien qué pasaba con James. Puesto que era una cena familiar y en casa, él se había vestido informal, de hecho, ella le había tomado el pelo diciéndole que su chaqueta de terciopelo de color medianoche era una prenda digna de Matthew, pero desde el momento en el que habían cruzado la puerta, sus maneras se habían vuelto exquisitamente formales. Había elogiado a Sona por el precioso arreglo floral y la deliciosa comida, y hasta le había dicho a Alastair que el pelo le quedaba muy bien. Y por último estaba adulando a Elías al insistir en querer oír las historias de su antiguo heroísmo. Cuando me enteré de que James se había quedado huérfano, me fui directo a Shanghái, por supuesto, contó Elías. El instituto de Shanghái tenía el mismo deseo de venganza que yo, y me ofrecieron como pareja al guerrero más fiero que tenían, la legendaria Kejiben. James murmuró algún tipo de reconocimiento o asentimiento, pero Elías no parecía necesitar su comentario, estaba desatado. Durante 2 años, Jiven y yo perseguimos al demonio por todo el mundo. La entrada al reino de Yanlu estaba en Shanghái, así que él nunca se alejaba por mucho tiempo, pero aún así conseguía evitarnos. Hasta que un día. La historia continuó. Cordelia la había escuchado tantas veces que había dejado de oír realmente las palabras, pero entendió que su padre estaba con la parte de sus impresionantes hazañas en la persecución, las terribles penalidades que había soportado y las veces que estuvo a un pelo de sucumbir ante demonios menores. Cada vez que la contaba, la historia estaba un poco más adornada. Cordelia miró a Alastair, esperando compartir una mirada de resignación. Pero Alastair no mostraba resignación. Su mirada estaba clavada en su padre con una aversión que apenas podía disimular. Finalmente se bebió el vino de un solo trago e interrumpió a Elías a mitad de una frase. Padre, me estaba preguntando si seguías en contacto con Kejiben. Aunque tal vez, ahora que es directora del Instituto de Shanghái está demasiado ocupada para escribir cartas. Hubo un momento de silencio muy incómodo. Lo que había dicho Alastair no parecía tan extraño en sí, pero era imposible no entender las implicaciones. Todos los que estaban en esa mesa, se vieron obligados a darse cuenta de la diferencia de posición que tenían en la actualidad las dos personas que habían conseguido acabar con Yan Luo. Una era directora de un instituto y una heroína aclamada, el otro había estado en la cárcel por orden de la clave por negligencia debido al alcohol, y su única esperanza era volver a ser un cazador de sombras raso. James pasó la vista de Alastair a Elías. Su cara no mostraba demasiado. En ese momento, Cordelia agradeció la existencia de la máscara. Luego James sonrió, una de esas sonrisas que le iluminaban la cara y se la transformaban por completo. Se inclinó hacia Sona. La verdad, le dijo, Tobayat Keiliko Salvasi que Otagaraman Toye Kanevadari. La verdad, debes de estar orgullosa de tener a 2 héroes semejantes en la familia. Cordelia se quedó boquiabierta. No tenía ni idea de que James supiera persa más allá de un par de palabras referidas a la comida, gracias, y adiós. Hasta Alastair lo estaba mirando con una mezcla de extrañeza y respeto. Sona palmoteó encantada. ¿Has estado aprendiendo persa, James? ¡Qué maravilla! Fue una sorpresa de boda para Cordelia, explicó James. Se volvió hacia Elías, y seguía perfectamente tranquilo. Cordelia me ha dicho que tú le enseñaste a jugar al ajedrez, dijo como si ninguna tensión empañase la cena. Es una jugadora magnífica. Me ha ganado todas las veces que hemos jugado. Elías rió complacido, la doncella había venido a llevarse los platos, y él iba por su cuarto vaso de vino. Tenía una mancha roja en la solapa. Alastair lo miraba con dureza, pero Elías parecía no darse cuenta. Bueno, el ajedrez es un juego persa, ya sabes, o al menos eso dice el libro de los reyes, explicó. ¿Conoces la historia de su origen? No, no la conozco, contestó él con cara de interés. Cuéntamela. James dio una pequeña patada a Cordelia bajo la mesa. Era una suerte que no jugaran más a las cartas, pensó Cordelia,
tenía una cara perfecta para ir de farol. Maman, dijo mientras se levantaba de la mesa, deja que te ayude con el chai. No era muy ortodoxo que una dama ayudara en la preparación de la comida, pero Cordelia conocía a su madre, daba igual lo detalladas que fueran las instrucciones, ella nunca confiaría en otra persona para preparar el té de la familia. Tenía que estar en infusión durante horas, y luego había que especiarlo con la mezcla justa de azafrán, cardamomo, canela y agua de rosas. Luego se le echaba el agua del samovar, el agua calentada en el hervidor no servía, desde luego que no. Sona insistía en que eso marcaba la diferencia. En la cocina, Cordelia vio con un poco de nostalgia que los postres ya estaban servidos en una bandeja de plata, su anasal y dulce y pedazos de solviabamie frito rehogado en sirope de rosa. Se acercó a su madre por detrás y, cariñosa, le pasó un brazo por los hombros, la manga de seda de su vestido de encaje y gasa se agitó suave. Maman, insistió, no deberías pasar tanto tiempo de pie. Sona no le hizo caso y echó una mirada hacia el comedor. Parece que James y tu padre están haciendo buenas migas. Cordelia hizo un ruido de impaciencia. Papá está adornando mucho lo que pasó. Cada vez que cuenta esa historia, está más elaborada y él es más heroico. Sona añadió un poco de agua al té rojo parduzco que estaba en la olla y lo miró con ojo crítico. Todos tenemos derecho a adornar un poco las historias. No se hace daño a nadie. Se volvió hacia Cordelia. Laila, añadió con un tono más suave, las cosas han cambiado mucho en poco tiempo. Tu hermano y tú tenéis que darle una oportunidad. Pero, ¿es que tú no te preguntas dónde ha estado todos estos días? Le permitieron salir de la Basilias y en vez de venir a casa, él, ¿se fue por ahí? Sona dejó escapar un suspiro. Me ha contado todos sus viajes. Si quieres saber sobre ellos, te basta con preguntarle. De verdad, me apena pensar en todo lo que ha hecho, pero creo que la experiencia lo ha convertido en una persona mejor. Ha sobrevivido a algo que lo ha hecho más fuerte. Cordelia deseó poder creer lo mismo. Fuera lo que su madre veía en su padre desde su regreso, ella no lo percibía. Parecía el mismo de siempre, y ahora que sabía que durante todo el tiempo que ya había creído que sufría una enfermedad crónica, en realidad él había estado borracho, o con resaca tras estar borracho, la compasión que le había suscitado le parecía como un engaño cruel por su parte. No quería ser como su madre y contarse una historia que hacía que todo pareciera perfecto, cuando en realidad no lo era. Pero tampoco quería ser como Alastair. Constantemente enfadado, incapaz de estar en paz con la realidad de quién era su padre, dándose de cabezazos con el tema una y otra vez, aunque eso no resolviera nada. Cordelia cogió la bandeja de los postres y la llevó al comedor. James estaba riéndose. Alastair miró a su hermana, y ella fue capaz de entender todos los complejos matices de su mirada perfectamente. Él pensaba que sabía exactamente lo que habían estado discutiendo en la cocina, y ella estaba segura de que él acertaba. Por suerte, el postre transcurrió sin más discordia. Sona se excusó, diciendo que estaba cansada, y al ver que su padre empezaba a dar cabezazos, Cordelia anunció que ellos también deberían irse, ya que se había hecho tarde. Esto hizo que fuera Alastair el encargado de despedirlos. Acompañó a Cordelia hasta el vestíbulo mientras James, tan educado como siempre, se retrasaba un poco para agradecer a Elias la velada. Bueno, esta noche ha estado mejor de lo normal, comentó Alastair con disgusto. Cordelia no tenía que preguntarle a quién se refería. Qué diferente es estar con él, sabiendo que no está enfermo, repuso Cordelia mientras su hermano la ayudaba con el abrigo. Siempre era así antes. Se interrumpió cuando apareció James para recoger el abrigo y los guantes. Miró un instante a Cordelia y a Alastair. Voy saliendo. Necesito que me dé el aire y ver cómo está Santos. Cordelia sabía perfectamente que fuera hacía muchísimo frío y que el caballo probablemente estuviera dormido,
pero agradecía que James le dejara un momento para hablar a solas con Alastair. Cuando se quedaron solos, ella se acercó para acariciar la mejilla de su hermano. Alastair, ¿estás bien?, le preguntó. Si alguna vez quieres quedarte en Curzon Street. ¿Contigo y con James? Alastair enarcó una ceja mientras miraba por la ventana. Cordelia vio a James en el bordillo nevado, acariciándole el hocico a Santos. Me preocupaba que no se despegara nunca de la señorita Blackthorne. Pero la verdad es que no parece estar abatido. Era un alivio poder hablarlo con alguien. No lo sé. Cuando la vio en la fiesta de Rosamund, pareció que le iba a dar algo. Eso no tiene importancia. Cada vez que veo a Charles, me parece que me va a dar algo. Pero no quiere decir que siga. Al contrario de lo que dicen tus queridos poetas, el amor no correspondido no dura siempre. Y que alguien te trate mal no hace que lo quieras más. Alastair, le dijo ella con suavidad, yo no me arrepiento de mi matrimonio, pero hay una parte de mí que se siente fatal por dejarte solo ahora que padre ha vuelto. ¿Todas las noches son tan raras como esta? Alastair negó con la cabeza. No te sientas así, Laila. Una de las cosas que hace todo esto soportable. Hizo un gesto vago, señalando alrededor como englobando toda la situación en Cornwall Gardens, es saber que tú no estás aquí y que no tienes que aguantar sus estados de ánimos, sus exigencias y su amnesia tan selectiva. Sonrió. Y a lo mejor es egoísta por mi parte, pero ahora que tú también sabes la verdad, y yo puedo hablar de esto con alguien, es una carga más llevadera de lo que habría imaginado. Ya era tarde cuando Lucy dejó la fiesta de Anna. Se había sentido inquieta durante toda la velada, incapaz de dejarse distraer por el champán o la conversación. No dejaba de mirar hacia las ventanas y observar los grandes copos de nieve que caían mientras se preguntaba cuánto frío haría esa noche en un cobertizo sin techo en Chiswick. Sabía que a Jessie no le importaba. No podía sentir el frío. Aún así, a ella le preocupaba. Finalmente desistió y decidió irse a casa, a pesar de los ruegos y protestas para que se quedara y siguiera jugando y charlando con los demás invitados. A pesar de su intención de conquistar el enclave, Filomena se había pasado la mayor parte de la noche en una animada conversación con un vampiro que compartía su admiración por el movimiento del Art Nouveau que estaba conquistando Europa. Después de que Filomena le prometiera que encontraría a alguien que la acompañase a casa, Lucy cruzó la habitación, donde alguien había dado la vuelta a una mesa y se estaba usando de pista de baile improvisada, y se dirigió a Matthew con intención de pedirle que la llevara a casa en su carruaje. Él le había sonreído, luego había dado un traspié y casi se había caído sobre Percival, la serpiente disecada de Anna. Estaba claramente borracho, y Lucy prefirió ir sola a la compañía de un Matthew ebrio, lo cual le dolía en el corazón y le daban ganas de zarandearlo y preguntarle por qué no podía tratarse mejor a sí mismo. Por qué no podía verse a sí mismo como lo veía su hermano. Por qué estaba tan decidido a hacerse daño a sí mismo y, en el proceso, a James. Mientras Lucy recorría Percy Street, algunos copos de nieve se perseguían perezosos a la luz de las farolas, en medio de las calles vacías y silenciosas. Londres nevado era la promesa silenciosa de una ciudad, con las lámparas de gas colgadas como cadenas de perlas en el cielo. Lucy se arrebujó en su abrigo de astracán. Las dagas y los cuchillos serafín que llevaba en la cintura tintinearon. Nunca estaba de más ser precavida. Tras recorrer unas cuantas calles, sacó los guantes. Tenía que admitir que hacía frío, a pesar de la runa de calor que se había puesto al salir de la fiesta. Dentro del apartamento de Anna hacía demasiado calor y, a medida que la fiesta avanzaba, las cosas se habían ido desmadrando, con la gente bailando, bebiendo y flirteando, y Anna encaramada a la caja del piano, mirándolos a todos con su sonrisa de la Gioconda. Eugenia, la hermana de Thomas, había bailado con Matthew, soltándose el largo pelo negro. En un punto, Lucy tuvo una breve charla con una chica mundana de expresión asombrada, que dijo:
Aquella fiesta era la más salvaje en la que había estado, y le preguntó a Lucie, con tono asombrado, si todos los presentes eran bohemios. Lucie pensó en responder que no eran bohemios, que eran vampiros, licántropos y cazadores de demonios, pero no quiso darle un susto de muerte a la pobre chica. Sí, le había contestado, bohemios. Cielos, había exclamado la chica. Más tarde, Lucie la vio besando a Anna en un asiento junto a la ventana y decidió que el estilo de vida bohemio debía de haber arraigado en ella. Empezaba a nevar más fuerte mientras Lucie pasaba por delante de la silenciosa y desierta mole del Museo Británico. Relucía débilmente detrás de las verjas, y las señoriales columnas de la entrada estaban cubiertas de una fina capa de hielo. Sintió un cosquilleo en la espalda. La sensación de que la estaban observando. Su aliento formó una fría nube blanca cuando se volvió, con la mano yendo ya hacia la daga de la cintura. Allí estaba, una silueta oscura recortada contra la nieve blanca y los edificios helados. La nieve le caía alrededor, pero no la tocaba, no tocaba su pelo negro, o su eterno traje de camisa blanca y pantalones negros. «Me has asustado», exclamó con el corazón acelerado. Jessie esbozó una pequeña sonrisa. Bueno, soy un fantasma. Podría haber salido de repente detrás del museo y gritar, «¡Bu!», pero me he contenido. Ella había empezado a temblar. Pensé que no querías volver a verme. Nunca he dicho eso. Era como si estuviera rodeado de una campana de cristal, pensó ella, con la nieve cayendo a su alrededor sin tocarlo, como si tanto él como el espacio que ocupaba no estuvieran allí realmente. Sin embargo, los ojos tenían la misma expresión inteligente y considerada de siempre. De hecho, tenía curiosidad por ver cómo les iba a la princesa Lucinda y a Lord Jethro. Sin mirarlo, Lucy echó a andar decidida. «No te rías de mí». «No lo hago», repuso él, con suavidad, al alcanzarla. Recorrieron Eagleborn, intentando sortear las salpicaduras de aguanieve producidas por los últimos carruajes que pasaban de camino a casa, y luego se metieron por Chance y Lane. Allí no había tráfico, las aceras silenciosas brillaban con una frágil capa de nieve. «Es que quería verte un rato». Lucy se frotó las manos. Las sentía frías incluso con los guantes. «Pues no entiendo por qué. Me dejaste muy claro lo que sentías». «Es cierto», contestó Jessie con un hilo de voz, y añadió, «y por eso quiero disculparme». A Lucy se le pasó el enfado. «Bueno, si va a haber disculpas». Los ojos verdes del joven brillaron con admiración. «Supongo que no estás patrullando, vestida así». Lucy se miró el borde de gasa verde pálido que le asomaba por debajo del abrigo. «Me he puesto este vestido para ir a una fiesta», lo informó ella, «y he ido a una fiesta, y ahora, como una señorita decente, vuelvo a casa de dicha fiesta, acompañada». «Entonces, ¿ha sido una fiesta decente?» «Para nada. No hay nada del todo decente en ningún acto cuya anfitriona sea Anna Lightwood. Pero es lo que hace que sus fiestas sean tan buenas». «Nunca he estado en una fiesta», comentó Jessie. «Me habría encantado ir a una de las suyas». «La primera vez que viniste a Londres, estuviste en el baile», le recordó Lucy. «Sí, cierto. Pero no pude bailar, ni probar la comida o el vino». Ladeó la cabeza. «Tú eres escritora», añadió, «descríbeme la fiesta». ¿Describirla? Habían entrado en St. Bride's Lane. El barrio era más pequeño y más acogedor, la nieve confería a las calles de piedra un aspecto de cuento de hadas. De las esquinas de las casitas de madera colgaban carámbanos, y el fuego de las chimeneas se veía a través de las ventanas de vidrio emplomado. Lucy alzó la barbilla. «Acepto tu reto, Jessie Blackthorne. Te escribiré la fiesta de esta noche con tal detalle, que sentirás que has estado allí». Se lanzó a la descripción,
pintando la escena como si la estuviera escribiendo en su novela. Adornó las conversaciones, haciéndolas más graciosas de lo que habían sido, describió el sabor de todo lo que había, desde lo tiernos que estaban los pasteles hasta lo espumeante que estaba el ponche. No escatimó en detalles de la escandalosa corbata de lunares que llevaba Matthew a juego con unos pantalones de rayas de seda y un chaleco magenta. Recordó que Jessie no conocía a Filomena, así que le contó todo lo necesario sobre la joven italiana y su admirador vampiro. Baila muy bien, dijo Lucie. Nos enseñó un vals nuevo que aprendió en Perú. Las puertas del instituto se alzaron ante ellos, y la torre se elevaba entre las nubes. Lucie se paró allí y se volvió hacia Jessie. Gracias por acompañarme a casa. Aunque no he oído la disculpa que me prometiste. No debiste leer mi libro sin pedirme permiso. Él se apoyó contra la columna de la verja. O, al menos, pareció hacerlo. Lucie sabía que era inmaterial, y la columna, sólida. No, contestó, no tenía que haberlo hecho. Había algo peculiar en él, pensó Lucie, algo que lo hacía completamente opuesto a Matthew. Ponía buena cara ante cualquier situación, incluso aunque fuera terrible. Mientras que Jessie hablaba directamente, nunca disimulaba. Y no deberías haber dicho que no te tomo en serio, a ti o a tu situación. Añadió. Lo único que quiero es ayudarte. ¿Reparar esto? ¿Reparar la muerte? Preguntó él con suavidad. Lucie. Te equivocaste al decir que no eres como la princesa Lucinda. Que no eres valiente, o resuelta, o inteligente. Eres todo eso multiplicado por 1000. Eres mejor que cualquier heroína de ficción. Eres mi heroína. Lucie sintió que se sonrojaba. Pero, entonces, ¿por qué me enfadé tanto? Supongo que te pareció que el libro me había horrorizado, explicó en voz baja y hablando rápido, como si quisiera acabar de hablar de eso antes de que los nervios le fallaran. O que no me había gustado tu forma de escribir, o que me había disgustado ese personaje, Jetro, pero no era nada de eso. En todo caso, sentí celos de ese tipo. Su único propósito es decir exactamente lo que siente. Miró hacia el cielo, hacia la nieve. Tienes que entender que yo siempre, he supuesto que tú nunca podrías sentir nada por mí. Y por eso pensé que no pasaba nada por sentir lo que sentía por ti. Lucie permanecía inmóvil. No habría podido moverse aunque hubiera aparecido un demonio Sax dispuesto a atacar. ¿Qué quieres decir? Susurró. ¿A qué te refieres con eso de sentir lo que sentía por ti? Él se apartó de la columna. Ella se dio cuenta del estado de agitación de Jessie, era tal que cuando gesticulaba, las manos parecían destellar en el aire. Era algo que ya había visto antes, cuando los fantasmas se enfadaban mucho. Aunque tampoco quería pensar en Jessie como un tipo de fantasma corriente, como Jessamine o la vieja Moll. Es un poco ridículo, confesó, y la amargura de su voz sorprendió a Lucie. Un fantasma que se enamora de una chica viva y languidece de pena en un desván polvoriento mientras ella vive su vida. Pero podría soportarlo, Lucie. Simplemente sería una tragedia para mí. Un fantasma que se enamora. Una pequeña llama se encendió en el pecho de Lucie. Un ascua, el inicio de una llamarada. Amar a alguien nunca es una tragedia. Creo que Romeo y Julieta no estarían de acuerdo contigo en este punto. Le temblaba la voz. ¿Y no lo ves? Sí, si tú me amaras, no sería una tragedia para uno de nosotros, sino para los dos. Porque no tenemos ningún futuro. Jessie, dijo ella. Jessie, ¿estás temblando? Él levantó la vista y miró alrededor como asombrado. Por un momento, ella vio al joven que la había salvado en el bosque de Brocelind cuando era una niña, ese al que había tomado por un príncipe encantado, con su piel pálida y sus ojos verdes. Creo, contestó él en un susurro, que,
en este momento, quizá, puedo sentir el viento. ¿Lo ves? Ella le cogió la mano, no estaba cálida ni fría, pero pareció coger calor de su propia piel mientras los dedos del chico se entrelazaban con los de ella. Sí que tenemos un futuro, te lo prometo. Él le pasó la mano libre por la mejilla. Dame una orden, Lucie, pidió con la voz ronca. Te lo pido, ordéname que baile contigo. Enséñame ese vals de Perú. Muy despacio, sin apartar su mirada de él, Lucie se desabotonó el abrigo, extrayendo cada círculo de cuero de su ojal con los dedos enguantados. Finalmente se quedó ante él, con el abrigo colgándole de los hombros y el viento pegándole los encajes del vestido al cuerpo. Parecía que Jessie no era capaz de apartar la vista. Lucie sentía el medallón de oro en su cuello subir y bajar con cada respiración. Baila conmigo, Jessie Blackthorne, dijo. Te lo ordeno. Él se acercó, deslizó los brazos por debajo del abrigo, la trajo hacia sí y le ciñó la cintura con la mano. Ella le posó la mano en el hombro y apretó su cuerpo contra el de él. El color inundó la cara del joven, sonrojándole las mejillas. Ella no lo cuestionó. Sintió instintivamente que no se debían cuestionar los milagros. La noche era silenciosa y mágica. Bailaron, con el sonido de la nieve cayendo mansamente por toda música. Le salpicó las mejillas a Lucie, las pestañas. Esta no podía dejar de mirar a Jessie. Estaba tan guapo, tan terriblemente guapo, como un ángel tallado en mármol, pero ninguna escultura tenía ese pelo negro cayéndole por la cara, esos ojos misteriosos. Él la mantenía pegada así mientras bailaban y, por primera vez, ella sintió el cuerpo del joven cerca del suyo, sus formas, la fuerza de sus brazos, la esbelta dureza del pecho bajo la camisa demasiado fina. Su falda dibujaba un rastro en la nieve, aunque cuando miró abajo, solo pudo ver unas pisadas, las de ella, que se entrecruzaban en la nieve. Donde Jessie había pisado, no había huella. Alzó la vista y se lo encontró observándola, con la mirada bailándole entre los ojos y la boca. Fue como si con la punta de los dedos le acariciara los labios, contorneándolos, sus miradas se unieron, y ninguno apartó la vista. La puerta principal del instituto se cerró a lo lejos. Como si la música hubiera dejado de sonar, ambos se detuvieron inmóviles, miraron hacia el patio. No te vayas, susurró ella, pero ya se oían pisadas que iban hacia ellos. Jessie extendió una mano, le cogió una de las peinetas doradas del pelo y la apretó en el puño. Le brillaban los ojos como estrellas en el cielo nocturno. Lucy oyó la voz de su tío Gabriel, que la llamaba por su nombre, y luego el traqueteo de la verja. Jessie se volvió y se desvaneció, derritiéndose en la oscuridad como la nieve. James estaba extrañamente callado cuando volvieron a casa después de la cena. Cordelia no pudo evitar preocuparse al pensar que, tras una noche con su familia, él estuviera arrepintiéndose de haberse casado con ella, aunque solo fuera durante un año. Una vez que hubieron dejado los abrigos, Cordelia supuso que él se dirigiría al piso de arriba, para poder estar a solas con sus pensamientos sobre su extraña familia política, pero en vez de eso, volvió hacia ella su mirada dorada e impenetrable. Aún no tengo ganas de irme a la cama, le dijo, ¿vienes un rato conmigo al estudio? Por supuesto. Cualquier cosa era mejor que irse sola a su habitación y preocuparse por si había horrorizado a James definitivamente. El estudio estaba tan cómodo y acogedor como siempre. Effie había encendido el fuego, y les había puesto un plato de galletas de chocolate en la mesa de ajedrez. Cordelia se acurrucó en un sillón de brocado junto al hogar, extendiendo los pies y las manos, fríos, hacia el fuego, como una niña pequeña. James, siempre más formal, se hundió en el sofá, con expresión pensativa. ¿Estás bien?, preguntó Cordelia mientras el fuego crepitaba en medio del silencio. Supongo que esta noche te habrá resultado bastante desagradable.
James pareció sorprendido. ¿A mí? No soy yo el que lo pasa mal cuando hay tensión en tu familia, Daisy. Yo solo estaba allí para que te resultara más fácil a ti. Si no lo he conseguido. Oh, claro que sí. A mi madre la has encandilado completamente. Se casaría contigo si pudiera. Y mi padre estaba encantado de tener a alguien a quien contarle sus historias. Y no sabía que hubieras estado aprendiendo persa. Recuerdo que Lucie lo estudió para impresionarte, dijo con una sonrisa de medio lado. Pensé que era lo menos que podía hacer yo. Lucie solo consiguió memorizar unas cuantas frases, rió Cordelia. Es mucho mejor con su propio idioma. Inclinó la cabeza hacia un lado. Entonces, esa cara tan seria que tienes no es porque hayas pasado una noche horrible. James miró las llamas. Danzaban y se reflejaban en sus iris dorados. Me dijiste que Alastair te ocultó lo de tu padre mientras erais pequeños. Que tú no lo sabías. Así es. Supongo que, hasta esta noche, no me había dado cuenta del esfuerzo que tuvo que suponerle eso. No es algo fácil de ocultar. Y tampoco es fácil hablarlo con esa persona, si temes que pueda padecer esa enfermedad. Me he sentido culpable desde que Alastair me lo contó, confesó Cordelia. Cuando era joven, pensaba que Alastair estaba celoso cuando fruncía el ceño al verme con mi padre, pero ahora sé que temía que yo me diera cuenta de la verdad y me sintiera mal. Veo lo encantador que puede ser tu padre cuando bebe, dijo James, como Matthew. Cordelia lo miró sorprendida. Matthew no es como mi padre. Matthew bebe para divertirse y divertir a los demás. Mi padre bebe para hundirse en sí mismo. Matthew no está enfermo, iba a decir, pero hasta colocar esa palabra cerca del nombre de su amigo le parecía mal, amargado, dijo. A veces me pregunto si somos capaces de entender del todo a otras personas, reflexionó James mientras se pasaba una mano por el pelo. Supongo que lo único que podemos hacer es intentarlo. Te estoy muy agradecida por haberlo intentado esta noche, repuso ella. De pronto, él sonrió. Travieso. Se me ocurre una forma en la que puedes recompensarme. Una que agradecería mucho. Ella le indicó que continuara. Quiero que me leas un pasaje de la bella Cordelia. Ay, por el ángel, no. Pero si no es un libro de verdad, James. Lucie solo lo escribió para divertirme. Y por eso quiero que me lo leas, repuso James con una franqueza encantadora. Quiero saber lo que ella piensa que te hace feliz. Lo que te hace reír. Quiero saber más cosas de ti, Daisy. Era imposible decir que no a eso. Cordelia se levantó a buscar el libro. Cuando volvió, James había puesto una manta en el sofá y se tapaba el regazo con ella. Estaba descalzo, sin corbata y su pelo parecía un suave halo de llamas oscuras. Cordelia se sentó junto a él y abrió el libro encuadernado que Lucie le había regalado en la boda. No voy a empezar por el principio, advirtió. No te pierdes nada de la trama, y es de cuando yo tenía 13 años, así que ahora es bastante diferente. Empezó a leer. La valiente princesa Lucinda corrió por las salas de mármol del palacio. Debo encontrar a Cordelia, exclamó. Tengo que salvarla. Creo que el príncipe aún la retiene y la mantiene prisionera en el salón del trono, exclamó Sir Getro. Pero, princesa Lucinda, aunque eres la dama más bella y sabia que he conocido, no creo que puedas luchar tú sola contra un centenar de sus guardias de palacio más fuertes. Los ojos verdes del caballero relampagueaban. Su pelo, negro y liso, estaba despeinado, y la camisa blanca, completamente abierta. Pero, he de hacerlo, clamó Lucinda. Entonces, lucharé junto a ti. Mientras tanto, en el salón del trono,
La bella Cordelia luchaba contra los terribles grilletes de acero que la encadenaban al suelo. Realmente no veo por qué no quieres casarte conmigo, dijo el príncipe Gastes malhumorado. Yo te amaría eternamente, y te daría muchas joyas y una manada de corceles. No quiero ninguna de esas cosas, replicó la noble y bella Cordelia. Mi único deseo es que liberes a mi verdadero amor, Lord Byron Mandrake, de la pena de prisión. Nunca, exclamó el príncipe Gastes. Es un pirata malvado. Y antes de él, estuviste enredada con un bandolero, y antes de eso, hubo esa banda de contrabandistas. La verdad, si aceptaras casarte conmigo, te convertirías por fin en alguien respetable. No quiero ser respetable, exclamó Cordelia. Lo único que me importa es el amor verdadero. Sin apenas atreverse a mirarlo, Cordelia levantó la vista hacia James, y se dio cuenta de que estaba riéndose con tantas ganas que parecía estar teniendo problemas para respirar. Muchas joyas, dijo casi sin resuello, y una manada de corceles. Cordelia le sacó la lengua. ¿De verdad quieres una manada de corceles? Preguntó intentando controlar la risa. Serían terriblemente incómodos, aquí en Londres, contestó Cordelia. No tan incómodos como Lord Byron Mandrake, señaló James. Es el verdadero amor de la Cordelia de ficción. Porque creo que no me gusta mucho. Oh, no, en absoluto. Cordelia tiene muchos pretendientes. Los conoce, ellos la cortejan, se besan, y luego suelen sufrir una muerte terrible para dejar paso al siguiente pretendiente. Pobres hombres, se compadeció James. ¿Por qué tanta muerte? Cordelia dejó el libro. Supongo que es porque Lucy no sabe lo que sucede después de la parte del beso. Pues suceden bastantes cosas, sí, comentó James, sin pensar, y de pronto la habitación pareció subir ligeramente de temperatura. James debió de sentir lo mismo, porque se sacó la manta de encima y se volvió para quedar frente a Cordelia. Aunque no tenía la máscara, ella apenas podía leerle la expresión. James dejó que su mirada vagara por Cordelia, de los ojos a los labios, luego a la garganta y siguió bajando, como una mano que trazara las curvas y los recovecos de su cuerpo. Daisy, dijo, ¿alguna vez has estado enamorada? Cordelia se enderezó en el sofá. He tenido sentimientos por una persona, confesó ella finalmente. ¿Por quién? Preguntó él de una forma bastante abrupta. Cordelia le sonrió, con toda la despreocupación que fue capaz de reunir. Si quieres la respuesta, ofreció, tendrás que ganar una partida de ajedrez. Le latió el corazón. El espacio entre ellos vibraba, como el aire durante una tormenta. Como si cualquier cosa pudiera suceder. De pronto, James hizo un gesto de dolor y se llevó la mano a la cabeza. Cordelia contuvo el aliento. ¿Te pasa algo? James tenía una expresión de lo más rara, mitad sorpresa y mitad confusión, como si estuviera intentando recordar algo que hubiera olvidado. No, nada, contestó despacio. No es nada, y estarás cansada. Mejor vámonos a dormir. Londres, SHOLANE. La mañana llegó, derramando sangre y fuego por el cielo como los frutos de una gran masacre. El asesino se rió un poco ante estas imaginaciones. El Londres invernal bien merecía un poco de poesía. La temperatura había caído, y la nieve de la noche anterior había dado paso a una neblina gélida que se extendía sobre las heladas calles grises. Su poder había aumentado, y le hacía sentirse inmune a los elementos, también se movía con una nueva seguridad, que le hacía atreverse a caminar entre los hombres de negocios mundanos que iban al trabajo, en vez de cruzar de acera para evitarlos. Pasó junto a mercaderes y repartidores, y al borracho ocasional que resistía la helada al socaire de un edificio. Ninguno tenía el más mínimo interés para él.
Era más fuerte, mucho más fuerte que cualquiera de esos mortales, pero aún no lo suficientemente fuerte. No para lo que pretendía ser. El asesino ya podía permitirse ser más selectivo, y pasó al lado de varias posibilidades antes de ver a la joven de pelo negro que volvía a casa con su vestido de fiesta, la larga melena despeinada y los cristales de hielo brillándole entre los mechones. No fue el único que la vio. Pero él no quería lo mismo de ella que querían los otros hombres. Incluso desde la distancia, pudo sentir su fuerza. La joven torció una esquina hacia Goldborn, un amplio bulevar lleno de bufetes de abogados. Él mantuvo la distancia, confundiéndose con los banqueros y comerciantes que pasaban apresurados. Cuando la joven entró en un callejón estrecho y tranquilo, él se volvió a acercar. Ella no lo vio. No supo que aquellos serían sus últimos pasos. Él estaba preparado cuando ella pasó bajo la sombra de una iglesia. Cayó sobre ella como un lobo. Para su sorpresa, ella intentó defenderse. No, hizo más que intentarlo, luchó con ferocidad, girando y dando patadas y puñetazos, mientras él intentaba torpemente apuñalarla con su cuchillo, en un ángulo equivocado, pinchándola apenas. Algunas gotas de sangre cayeron al suelo de la calle cubierta de nieve, pero no las suficientes para matar. Él echó la mano hacia atrás para dar un tajo amplio, pero ella se metió por debajo del cuchillo y le dio una patada en la espinilla, haciéndole perder el equilibrio. La chica echó a correr antes de que él pudiera reaccionar, y se dirigió a la oscura entrada en un callejón. El asesino, con el cuchillo aún en la mano, se lanzó tras su presa.